Bueno, muy buenos días para todos el pueblo latinoamericano que nos está viendo en este momento. Desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo estamos realizando diferentes conversatorios para mirar un poco la situación del campo, hacer análisis de la crisis que hay en este momento en América Latina y el mundo con relación a la pandemia. Y también, pues mirar de colocar propuestas aquí que desde las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes estamos colocando para tenerse en cuenta en los diferentes países de cada uno de los países del mundo, porque esto no es solamente para el pueblo latinoamericano. Este conversatorio del día de hoy queremos hacer el énfasis a las propuestas de la CLOT Vía Campesina y tenemos unos invitados y unas invitadas muy especiales. Tenemos a Jazmín López de Codinca, Honduras. Tenemos a Francisca Rodríguez de Alanamuri en Chile. A Rilma Román de la NAT, Cuba. Y también tenemos un invitado a Lolo López, que es de la Ciudad de México. Entonces, vamos a tenerlo durante una hora a estos compañeros y compañeras y vamos a mirar un poco cómo está la situación en este momento y también propuestas que vamos a hacer desde nuestras miradas. Vamos a comenzar con Jazmín. La compañera Jazmín es la coordinadora del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina en Honduras. Y hoy queremos que ella nos hable un poco sobre la situación de las mujeres campesinas, sobre todo teniendo en cuenta de que se ha incrementado muchísimo la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres, y también mirar un poco cuáles son las propuestas, las iniciativas que tenemos desde el movimiento campesino para resolver. Bienvenida, Jazmín, y tienes la palabra. Buenos días a todos y todas. Es un gusto participar de este conversatorio que es importante para la CLOC y la Vía Campesina, obviamente para las organizaciones campesinas, que esa gran familia que estamos a nivel de América Latina y de otros países que también se suman y se sienten parte de este proceso de lucha y de resistencia de los pueblos. Gracias, Nuri. Pues yo voy a intentar hacer un análisis de contexto con usando algunos ejemplos desde Honduras, porque pues no quiero ser irresponsable también de usar algunos datos que pude haber encontrado en artículos de los medios de comunicación y las redes. No me parecieron creíbles, entonces no encontré una fuente que fuera creíble para poderlas colocar desde los países. Así que ustedes también conocen su propio contexto y yo creo que es importante hacer un ejercicio dentro de la CLOC para pues colocar la situación de las mujeres campesinas, porque muchas veces en los análisis de contexto el aporte que hacemos las mujeres campesinas no aparece. Sin embargo, aparecen los aportes de las mujeres cubanas, de las mujeres feministas, históricas, pero no aparece ese aporte histórico de las mujeres campesinas. Entonces, en ese sentido, yo quiero colocar que en este contexto, los gobiernos pues realmente han venido colocando una situación compleja, pero también una situación, un escenario que pues realmente de guerra, de militarización y de persecución en los países como tal, una situación similar a lo que nosotros vivimos en el golpe de Estado, hubo toques de queda, sitiados los países, que no se podía salir a ningún lado, que no se podía ni ver al vecino, ni saludar a la vecina, es decir, no se podía hacer ningún tipo de comunicación. Finalmente, así hemos estado en los países de Centroamérica, principalmente El Salvador, Guatemala y Honduras. Una situación bien difícil porque, pues, en el marco de esta pandemia hay cantidades de personas despojadas de sus trabajos, que han perdido su trabajo, pero también el despojo de las comunidades, que han perdido su trabajo, pero también el despojo de las comunidades,
de los pueblos originarios. En el marco de esta pandemia, Honduras ha tenido desalojos del movimiento campesino. Entonces, nos parece que pareciera que más que una pandemia también se agudiza, ¿no? Es decir, que no es solamente el coronavirus que está enfrente, sino también, bueno, nosotras nos estamos enfrentando ahora a un gobierno narcoestado que para todo eso no es una cosa, no se puede tapar el sol con un dedo. Todo el mundo sabe que la familia Hernández está involucrada en temas de narcotráfico. Entonces, el impacto económico y sanitario por la violencia y la violación de los derechos humanos se agudiza cada vez más con esta situación. Sin embargo, el pueblo también ha estado haciendo como acciones de contraloría, es decir, estar pendientes de la veeduría social que refleje también el la alta corrupción que los gobiernos vienen cometiendo aprovechándose de una situación como es la pandemia del coronavirus. Entonces, allí, en medio de esta pandemia, ¿no? En Honduras también, el nuevo Código Penal fue ya puesto en marcha y que para nosotros es un código penal que es letal para el movimiento campesino y para todos los movimientos sociales, porque perdemos el derecho a la libertad de expresión, de protesta social y a defender derechos humanos, atenta contra la libertad de reunión y de organización, que es un pilar importante para los movimientos sociales. La reducción de las penas de los delitos de narcotráfico y la corrupción son menos que, que un campesino que lo lleven, se supone, por usurpación de tierra. Entonces, la ley de protección social, que para nosotros y nosotras es la ley que tuvo Colombia anteriormente, la ley Colombia, de la ley 100, que privatiza completamente el sistema de salud en Honduras, y eso pues hace que el sistema de salud en Honduras sea un sistema que no responde a las necesidades del pueblo hondureño, y eso significa que nos enfrentamos a una ola de privatización, y eso es una situación en todos los países de la región. Es decir, los países tienen frontera, pero los problemas no tienen frontera. Entonces, en ese sentido, el sistema político reconocido históricamente en nuestros países, pues siguen colocando sus prácticas realizadas en su gestión de los recursos y la violación también de los principios constitucionales, pero también en la desaparición de los movimientos sociales. Es decir, que es un régimen que en medio de una crisis también aprovechan a colocar sus agendas que necesitan colocar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está? Que además se manipula toda la manipulación desde el extranjero, desde los Estados Unidos, que actualmente ahora Guatemala ya no cuenta con una CICI, Honduras ya no tiene una Maxi. Entonces eso profundiza la corrupción y la impunidad en nuestros países. Y los países de la región pues nos seguimos enfrentando a retos complejos y difíciles en ese sentido. Bueno, en la ola de privatización no solamente está la salud, sino también la educación, la mercancía de la tierra y el territorio. Sin embargo, los pueblos seguimos en la lucha y en la resistencia por la defensa de la tierra y el territorio. Y eso ahorita, pues con esta pandemia, es una crisis en la población que ha venido profundizándose y poniendo en vulnerabilidad, obviamente, a las mujeres en ese sentido. Entonces, las mujeres en este momento, con esta crisis, ha aumentado el trabajo productivo y reproductivo, porque finalmente la salud mental de las mujeres es bastante difícil y compleja, porque tenemos que estar pensando en cómo nosotros y nosotras garantizamos la estabilidad emocional y económica de nuestros hogares, y eso es complejo también. Y la violencia doméstica ha aumentado más en un 39% en América Latina de las denuncias que han habido. Solo Honduras tiene 31,000
499 mujeres que han denunciado de la violencia doméstica que han estado sufriendo, y bueno, eso significa también en el que pues han estado la familia junta, que no han tenido respiro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podría comentarles. Y obviamente algunas de las cosas que yo creo que nosotros y nosotras como organizaciones venimos haciendo, pues es que no tengamos miedo a poner la denuncia en los espacios donde nos toca, y hemos hecho la ruta de la denuncia también, la salud comunitaria de las mujeres en la reproducción de alimentos sanos y saludables en las comunidades, el trabajo organizativo que no se puede despegar, la medicina alternativa y la prevención comunitaria, las alianzas territoriales que podemos hacer donde nos encontramos, posicionar y aportar y reconocer el aporte de las mujeres del trabajo productivo y reproductivo que hemos venido haciendo históricamente las mujeres en la vida misma, reactivar la campaña de la no violencia de las mujeres rurales desde la CLOC, y que la tomemos en serio desde la dirigencia, hombres y mujeres que pertenecemos a esta gran familia de la CLOC y la Vía Campesina. Y por último, pues es tiempo ya de hacer la corresponsabilidad de nuestros compañeros varones de la distribución de las tareas en el hogar. Quizá por ahí me quedaría y traté de hacerlo rápido. Gracias. Muchas gracias, Jazmín. De verdad que muy importante todo lo que tú has dicho, de visibilizar realmente que el modelo neoliberal está en crisis, que la pandemia lo que hace es visibilizar esa crisis, que realmente el modelo no tiene la capacidad de resolver en ese momento el tema de la crisis alimentaria, el tema de la salubridad, y también refleja que el sistema de salud, el sistema de alimentación, industria de alimentación, está en crisis. Y el aporte del campesinado. Igualmente, que países como Honduras, Colombia y otros países han utilizado como un decreto de emergencia económica y de emergencia para resolver el tema de la pandemia, aumentando la criminalización, ¿sí? Profundizando la corrupción, y que no hay una salida ni una intervención para cesar la violencia contra las mujeres, porque sabemos también que el patriarcado pues hace parte, es columna vertebral de este modelo. Muchas gracias, Jazmín. Bueno, también decimos que vamos a escuchar al compañero Lolo López, que es un invitado de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos de México, y queremos escucharle hablar un poco sobre el contexto de la producción agrícola y la organización campesina en Mesoamérica. Adelante, Lolo. Muchísimas gracias, Nori. Un saludo a todas y todos que nos están escuchando. Es un honor para mí compartir con Paquita, con Yasmín y contigo este conversatorio. Y yo quisiera llevar como inicio este conversatorio dando unas cifras, sobre todo de cómo hemos estado en México con este problema de la crisis mundial y con esta parte de la crisis por el COVID-19. En México hay un elevado rango de casos, por ser un país que está muy cerca, decía un presidente de hace mucho tiempo mexicano, que México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, o al revés. Pues hemos tenido un importante crecimiento, no como se espera. El gobierno ha hecho, o como se esperaba, el gobierno ha hecho importantes cosas que no ha dejado subir mucho. En el caso de México tenemos 29,616 casos confirmados hasta el día de ayer, con 2,961 defunciones y cerca de 18,000 casos sospechosos.
De estos, es muy bajo lo que, es lamentable, pero también es muy bajo lo que se tiene en el caso de indígenas contagiados, que el día de ayer había más o menos 222 casos de indígenas contagiados con el COVID y con 45 defunciones. Ese es el dato el día de ayer. México, como otros países, y sobre todo en Mesoamérica y en América Latina, están recibiendo un impacto económico negativo de graves consecuencias, sobre todo en la caída generalizada de la actividad económica, en el desempleo. México tiene más o menos hasta el día 18 de abril cerca de 400,000 desempleados, de estos sobre todo de grandes empresas, la suspensión de miles de centros de trabajo, interrupción de la producción en varios lados, la pérdida de ingresos, sobre todo por turismo y remesas. Quiero dar un dato muy importante. México tiene tres formas de ingreso de recursos. Una de ellas es la parte de la industria manufacturera, que recibe más o menos alrededor de 40 a 43 mil millones de dólares. La segunda son las remesas que mandan los mexicanos en Estados Unidos, con cerca de 36 mil millones de dólares el año pasado. Y la tercera, cerca de 19 mil millones de dólares provenientes del petróleo, de la venta del petróleo. Ahora con los problemas del petróleo, el precio del petróleo, que además estaba presupuestado en $57 y ha llegado hasta 20 y 16 dólares, pues eso ha traído importantes problemas. Uno de ellos es que en la producción de alimentos ha subido los insumos en el país y se está pronosticando una caída en la producción de maíz, en la producción de trigo y en la producción de frijol, que son tres de los alimentos básicos de los mexicanos, con el caso del maíz del 3%, en el caso del trigo del 9% y en el caso del frijol del 22%. Esto quiere decir que con la depreciación del dólar y con el aumento entre el precio del peso y el dólar, que hoy estaba pronosticado en el 2019 para el 20 que pudiera estar en 19 pesos por dólar, hoy está en 23, casi 24, 23.63, casi 24 dólares. Aunque el gobierno ha implementado políticas públicas dirigidas a los que menos tienen y ha metido varios de los programas, uno de sus eslogan principales es por el bien de todos, primero los pobres. La verdad es que muchos de los programas no han impactado positivamente en la parte de la autosuficiencia alimentaria, sobre todo en la parte de granos básicos. Hemos importado, el año pasado importamos cerca de 18 millones de toneladas de maíz amarillo, sobre todo para la parte pecuaria, y se espera que este año suba más o menos en 3-4% ese porcentaje de aumento. ¿Qué otra cosa nosotros hemos hecho con las organizaciones en México y estamos proponiendo, sobre todo para las organizaciones de otros países en Mesoamérica, una serie de propuestas que voy a dar en un momento? Pero, por ejemplo, como organizaciones campesinas, nosotros como CIOAC, hemos desde hace muchos años impulsado junto con otras organizaciones, formamos un movimiento que se llamaba El Campo No Aguanta Más, donde peleamos con el gobierno anterior la implementación de programas que iban dirigidos sobre todo a buscar la producción y la productividad en varios sectores, en varias partes del país. Y esto nos trajo la firma de un acuerdo político con el gobierno en ese entonces de Vicente Fox, donde se llamó Acuerdo Político por la Salvación del Campo, donde se pudieron hacer varios programas que no estaban contemplados en el país y que pudieron ayudar un poco a sostener la crisis y la parte de la producción de alimentos que se tenía. Esto lo luchamos igual que con la lucha contra el Tratado de Libre Comercio.
que la dimos también en esos años y antes, pero no ha sido una lucha de los campesinos, de sus organizaciones en el país, que ha tenido grandes logros, ¿no? Por ejemplo, se condujo a la creación de programas en el caso de vivienda, adultos mayores, mujeres del sector rural, el Fondo de Apoyo a Pequeños Productores, pero eso fue a través de la lucha que se dio por la entrada del Tratado de Libre Comercio y sobre todo la liberación de varios productos en el caso de México. Hemos hecho varios trabajos y varias luchas que han tenido importantes logros, pero ahora tenemos una dificultad muy grave. En el caso del gobierno actual, del presidente Andrés Manuel, pues ha tenido ciertas diferencias con las organizaciones campesinas, no ha querido hacer un trabajo, un diálogo, argumentando mucho que fue cierto la parte de la corrupción, o sea, se daba mucha corrupción con muchas organizaciones que estaban a favor de los gobiernos anteriores y que eran parte prácticamente del gobierno, del partido del gobierno en turno, y que eso trajo muchas dificultades en el país. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Junto con otras organizaciones del Movimiento El Campo es de Todos y con unas organizaciones del Movimiento Plan de Ayala, estamos proponiendo al gobierno el reconocimiento de la labor de las organizaciones sociales, campesinas e indígenas, diálogos de interlocución con el gobierno federal, a través de mesas de trabajo, una campaña nacional de salud, come sano, cambia tus hábitos alimenticios, una campaña para darle valor al campesino y a la campesina en la compra directos de sus productos. Estamos pidiendo que se garantice el abasto de agua potable en todas las poblaciones. La ingeniería o el cambio de políticas públicas de programas de fomento productivo, sobre todo vayan a la mayor producción y productividad en el país, y el fortalecimiento del mercado interno como una de las opciones principales para poder mitigar los temas de la crisis que se viene todavía más profunda con el caso. Y nosotros creemos que estos temas pueden estar enfocados sobre todo en darle prioridad de que se mantenga la producción de alimentos y evitar en todo momento se presente un riesgo de escasez de granos, como se está pronosticando en muchos lados, tanto por la crisis de COVID, tanto por la crisis económica, como por la crisis en la cuestión de problemas meteorológicos, ¿no? Y estamos haciendo una propuesta que podría dar en 4 temas específicos. Una de las medidas podría ser en la parte de producción implementar un modelo de transición diferente, agroecológico, que garantice la sustentabilidad y la rentabilidad para apoyar a los pequeños productores del país. Duplicar la producción del ingreso agrícola en los pequeños productores de alimentos. En materia de comercialización, el impulso, incentivar la producción de pequeñas unidades vinculados a la adquisición de la parte de los productos directos, sobre todo esto del productor al consumidor. Y en materia de desarrollo social, el fortalecimiento del ejido y la comunidad en programas que fortalezcan el acceso a la tierra para los jóvenes que no tienen acceso, jóvenes hombres y mujeres, que hoy no tienen acceso por una reforma que se hizo en días pasados. Todo esto y un cuarto en materia de la soberanía alimentaria, que tiene que ver con exigir a las grandes empresas la producción de alimentos sanos, promover la elaboración de alimentos nutritivos y de calidad, disminuyendo el permiso de importación de varios de los alimentos que entran a nuestro país. Las organizaciones podemos ayudar a maximizar la producción de alimentos sustentables poniendo las condiciones adecuadas y haciéndoles más accesibles a los pequeños productores del país. No sé, creo que ya no tengo mucho tiempo. Quería dar esta parte, agradecer sobre todo a los compañeros que nos invitaron como organización,
estamos a la orden. Esas son algunas cosas y algunas propuestas que estamos haciendo nosotros que creo que podrían funcionar tanto para Mesoamérica como para América Latina. Muchas gracias, compañero. Bueno, muchas gracias a ti, Lolo. Bastante preocupante ese panorama que tú nos presentas, que no es diferente al de la mayoría de los países latinoamericanos, desafortunadamente. Pero aquí lo importante son las propuestas que estamos haciendo y la idea de articularnos de manera fuerte que nos permita avanzar en esas propuestas. Porque sí, definitivamente, el modelo neoliberal lo que ha hecho es acabar con las empresas nacionales y eso fomenta el desempleo. Y claro, eso hizo también que se cambiara el sistema laboral y que le cargaran pues a los trabajadores todo el peso de lo que significan los derechos laborales. Y bueno, todo lo que también tiene que ver con los tratados de libre comercio que aumenta la cantidad de importación de alimentos, ¿sí? A cambio de materia prima y de los recursos naturales, que nosotros consideramos que eso es lo que también está fomentando el incremento del cambio climático y acabar con los campesinos y campesinas en los campos. Pero me parece que también aquí lo importante que has dicho es cómo nosotros miramos un poco lo que significa este modelo alimentario industrial y cómo hacemos una propuesta alternativa y que la estamos haciendo. Me parece muy importante lo que apuntas sobre la soberanía alimentaria, que es una propuesta de la CLOT, de la Vía Campesina, que creemos que todos la tenemos que coger como una herramienta y una presión a los diferentes países para que haga parte de la solución pues a esta crisis alimentaria, a esta hambruna que se va a presentar en la medida que aumenta la pandemia. Muchas gracias, Lolito. Bueno, vamos a pasar para el Caribe. Vamos a escuchar a la compañera Rilma Román, que es integrante de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de la ANAT, y que queremos también aquí desde este conversatorio enviar toda la solidaridad al pueblo cubano y denunciar cómo se radicaliza la injerencia de los Estados Unidos y cómo se presiona el bloqueo económico que consideramos que no debe ser así, que debemos fortalecer y estar por la autonomía de los pueblos, autodeterminación de los pueblos. Y con la intervención de Rilma lo que queremos mostrar también es de que a pesar del bloqueo, ¿sí? A pesar de la agresión que hay contra esa isla, ha demostrado toda la solidaridad al mundo en medio de esta pandemia, con los médicos que están en todo el mundo. Y vamos a escuchar a Rilma vía audio, porque como sabemos, el sistema de virtualidad en la isla es más difícil. Entonces vamos a escuchar a la compañera Irma desde un audio que nos ha enviado. Un saludo para todas y todos desde Cuba. El próximo 17 de mayo es una fecha muy importante para el pueblo y también para el campesinado cubano. Se conmemora el 74 aniversario del asesinato de Niceto Pérez García, un humilde campesino que es el mártir de nuestra organización. El 61 aniversario de la firma de la ley de reforma agraria y el 59 aniversario de la ANAT. Quería comenzar con estas fechas históricas que faltan a apenas pocos días. Nosotros debíamos estar celebrando nuestro congreso, nuestro 12 congreso del 15 al 17 de mayo de este mes, que estaban enmarcadas esta fecha del 17 de mayo en los días del congreso. Por todas las medidas que se están adoptando con la pandemia del COVID-19, ha quedado pospuesto nuestro congreso. Comentarles que Cuba también está siendo afectada por el COVID-19. Existe un plan bien concebido con un seguimiento minuto a minuto por el gobierno cubano, con la participación del sistema de salud, la ciencia cubana, por todos los sectores de la sociedad, como muestra de la unidad que ha caracterizado siempre al pueblo cubano.
Existen todas las garantías y aseguramientos necesarios para dar respuesta a esta pandemia, a pesar de las continuas agresiones y el recrudecimiento del injusto e inhumano bloqueo que mantiene el gobierno de Estados Unidos al pueblo cubano, que impiden que lleguen a Cuba donaciones y suministros médicos necesarios para controlar esta terrible enfermedad. Se han unido médicos, científicos, trabajadores del sector no estatal, buscando soluciones a cada uno de los problemas que se enfrentan, creando e innovando, sustituyendo importaciones de medicamentos y reactivos necesarios. Estamos controlando la enfermedad, cada día son menos las personas diagnosticadas y muchas más las altas. La curva que se esperaba realmente está muy por debajo de la realidad y consideramos que aumentando la disciplina de la población, cumpliendo todas las medidas que se indican por los consejos de defensa de cada una de las provincias y el Consejo de Defensa Nacional que están activados en función del control de la enfermedad, lograremos en poco tiempo decir que Cuba está libre de la COVID-19. Los campesinos cubanos se han mantenido trabajando en el surco día a día, produciendo alimentos sanos para el pueblo, con el apoyo y el acompañamiento del Ministerio de la Agricultura, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Se han entregado nuevas tierras en usufructo al campesinado, se han destinado recursos, fundamentalmente el combustible, que estaba destinado a otros sectores como el turismo, para apoyar la producción, la comercialización campesina. Se trabaja en la utilización o la siembra de cultivos de ciclo corto. Se preparan las tierras, aun cuando no tengamos en algunas áreas sistemas de riego, ni siquiera se está esperando la lluvia, todas las áreas debemos sembrarlas para producir quizás alimentos con menos rendimiento, pero el área que menos produce es el área que no se siembra, el área que está vacía. Y la indicación y lo que se está trabajando es por sembrar todas las áreas. Se ha incrementado la producción de semillas propias de los campesinos, el uso de la tracción animal, el uso de la agroecología, las producciones locales, el reciclaje en nuestras fincas, tratando de sustituir importaciones y creando, innovando, como siempre ha hecho nuestro campesinado. Está garantizada la comercialización de todas las producciones, se incrementa también todos los aseguramientos necesarios para las pequeñas industrias que existen en las fincas de los campesinos, en las cooperativas, en las unidades básicas de producción, para que no se pierda ningún alimento en el campo, no se pierda ninguna fruta, ningún residuo de cosecha. Hoy más que nunca es vital la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Hoy más que nunca es muy importante el autoabastecimiento local. Vendrán y está muy próximo. Digamos que en algunos países ya está la escasez de alimentos, el encarecimiento de las materias primas y de los alimentos en el mundo, y hay que prepararse para enfrentar esta situación económica y de crisis alimentaria que va a tener el mundo, las consecuencias y el impacto no solo social sino también económico. Va a estar afectado todos los países, de ahí que es tan importante hoy más que nunca, insistimos, la soberanía alimentaria de cada uno de nuestros pueblos, y ese es nuestro objetivo. Hacia ahí estamos trabajando, estamos encaminados. Yo diría que el pueblo cubano es uno de los pueblos que quizás esté más preparado para enfrentar esta crisis. Todos saben que ese injusto bloqueo que el gobierno de Estados Unidos mantiene a nuestro pueblo por casi 60 años
nos ha obligado a innovar, a crear, a prepararnos, y de ahí que en estos momentos son tiempos de reafirmación revolucionaria, son tiempos de continuar fortaleciendo la unidad de todos los actores, la solidaridad, la responsabilidad, de incrementar las producciones y de defender las revoluciones. Cuba es y ha sido solidaria siempre con el mundo. Nuestras brigadas médicas cubanas, hoy tenemos más de 25 brigadas médicas en 23 países, más otras 50 brigadas que ya estaban en igual número de países que están prestando colaboración médica, que están allí en la primera línea de combate, ayudando a muchos países del mundo a contrarrestar esta pandemia. Eso va a ser y será por siempre. Somos internacionalistas, así nos educó Fidel y así continúa nuestro pueblo. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos y algunos fantoches como Almagro y otros que se han prestado a desacreditar esa cooperación médica cubana, es necesario que todos ayudemos a esclarecer quiénes son nuestros médicos, qué hacen nuestros médicos en esos países, ese ejército de batas blancas que contribuye a salvar muchas vidas en este mundo. La revolución puede contar y cuenta por siempre con el campesinado cubano. Y aquí vamos a estar solidarizándonos con otras causas, con otros campesinos, indígenas, pescadores, trabajadores del campo del mundo, que sabemos que luchan por una reforma agraria, que luchan por tener derechos humanos y por sus vidas en muchos lugares del mundo. Un saludo caluroso de los campesinos cubanos. Bueno, muchísimas gracias a Rilma. Realmente en esta pequeña intervención creo que ha informado y nos ha compartido de la importancia de la soberanía alimentaria como una política pública real, la importancia que se le da al campesinado. Y ella nos ha planteado de que allí en Cuba tiene la garantía de la producción de alimentos sanos, también una garantía de la distribución, fortaleciendo los mercados locales, teniendo acceso a los recursos naturales como es la tierra, la semilla, el agua y la tecnología agroecológica, y sobre todo el acceso a los alimentos para el pueblo cubano. Como nosotros hemos planteado siempre y que es un principio de la soberanía alimentaria, de que los alimentos no pueden ser una mercancía, tiene que ser un derecho de los pueblos para sobrevivir, para mantenerse la humanidad como un todo. Muchas gracias al pueblo cubano por toda la solidaridad internacionalista que hace, que como lo informaba la compañera Rilma, en más de 25 países están esos soldados de batas blancas ayudando a combatir la pandemia, ayudando también compartiendo la solidaridad que hace falta en muchos países. Y creo que para nosotros Cuba seguirá siendo esa estrella que ilumina este continente. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte de las intervenciones con la compañera Francisca Rodríguez, que es más conocida como La Panchita, una compañera que ha estado desde el inicio de la constitución de la Vía Campesina y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y ella nos quiere compartir las propuestas que hemos construido a lo largo pues de estos más de 25 años de construcción de organización, con una propuesta alternativa, con un modelo alternativo de producción, que cuestionamos el sistema alimentario industrial por algo diferente, y que también planteamos cómo podemos soñarnos y crear un modelo económico diferente, ¿sí? Donde hombres y mujeres seamos iguales y donde tengamos acceso a todos los derechos, y donde se elimine la criminalización y todo lo que nos deja este modelo neoliberal que está acabando con los seres humanos.
Panchita es de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. Y bueno, Chile también es uno de los países que es el modelo donde se comenzó a plantear este sistema económico neoliberal. Entonces, Panchita, tienes la palabra. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, saludar a nuestras compañeras y compañeros a lo largo del continente, saludar a nuestros amigos y amigas, ¿no?, de la ciudad, a todo el movimiento, a todos los movimientos populares y a los movimientos sociales que hoy día tienen un protagonismo nuevo desde el punto de vista de la lucha, ¿no? Y que tenemos que estarnos comunicando mediante este sistema que nosotros sabemos, dijéramos, el papel que juega dentro del universo de sostener el capitalismo también. Después de lo que planteaba la compañera Rilma, uno quisiera tener un análisis similar de todo el continente. Es Cuba, y quisiéramos todos caminar hacia una situación, no a una situación, a una construcción política, donde los énfasis están puestos en la gente, en el pueblo, y no en las grandes riquezas que hoy día han acumulado el capital durante todos estos años de saqueo a nuestro continente. Sin duda que hoy día el continente, y más allá del continente, el mundo se debate entre el miedo y la esperanza. Y nosotros continuamos siendo la esperanza, ¿no? Y en eso creo que no nos equivocamos en la vía campesina cuando nosotros levantamos una consigna que habla de nuestro horizonte. Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Y hoy día esa consigna toma más fuerza porque efectivamente tenemos que globalizar la esperanza para continuar en la lucha. Yo creo que hay cosas que se han ido planteando por el conjunto de los compañeros, y uno no pierde tampoco no quiere perder esta oportunidad de no señalar, dijéramos, algunas cosas también desde el punto de vista de país, de lo que pasa acá. Porque este país durante estas décadas ha sido, dijéramos, tremendamente mal importante, por así decirlo, ¿no?, para el conjunto de los países, porque aquí ha sido el laboratorio de las políticas de neoliberalismo en el continente. Hoy día le seguimos los pasos. Dentro de América Latina, hoy día la situación frente al coronavirus está tan mala que estamos solamente emulando a la situación con Brasil. Si nosotros miramos en el contexto de los países, Chile está dentro de los 10 países donde ha estado más afectados, vamos por sobre los 20.000. Tal vez lo que se podría decir, no hay tantas muertes, pero nosotros sabemos que en todos los países hay un subregistro que no está hablando hoy día de una realidad concreta que tenemos, de lo que está pasando, y por eso decimos, nosotros seguimos siendo una esperanza, porque como lo han señalado las compañeras y los compañeros, después de esta situación tan dramática que está viviendo el mundo, ¿no?, los problemas que se nos van a venir encima, y sobre todo el problema del hambre expandido por los territorios, va a ser bastante grave. Pero además de eso también tenemos que señalar de que nuestra propuesta no es de ahora. Desde que nace la vía campesina, desde que se plantea el problema del hambre en el mundo, nosotros hicimos una propuesta a todo el mundo frente a la soberanía alimentaria. Hemos venido sosteniendo que los sistemas alimentarios que por historia, ¿no?, han mantenido a los pueblos son los que realmente hoy día tienen la responsabilidad, la capacidad de alimentar los pueblos y de cerrarle las puertas al capital. Todo el mundo piensa que después de esta pandemia ya no vamos a ser los mismos, pero no ser los mismos significa que realmente seamos capaces de construir fuerza dentro, a pesar de la situación que vivimos, de construir fuerza, poder tener la reflexión y los análisis políticos, y sobre todo demandar un conjunto, ya no siquiera demandar, sino que exigir el cumplimiento a un mandato que hace el pueblo en relación a lo que significa y al papel que juega hoy día la agricultura y la producción de alimentos en el mundo y en América Latina. La pandemia le ha caído, dijéramos, al capital, y por eso uno piensa, ¿no?, de que no es una casualidad que la pandemia no apareció de la noche a la mañana,
que el virus ha estado instalado acá, pero cómo los virus van mutando, cómo se van reactivando, tiene que ver precisamente con los sistemas alimentarios que nosotros hemos denunciado en reiterada oportunidad, a donde hemos llamado al conjunto de la sociedad a poder asumir, dijéramos, una conducta, ¿no?, de resistencia a lo que hoy día significa la alimentación venenosa que nos han entregado las empresas multinacionales de la alimentación, lo que han hecho las industrias químicas y farmacéuticas y que lo siguen haciendo. Entonces, en ese sentido, cuando la CLOC pone el acento en cuál es la tarea, cuáles son las cosas que hoy día tenemos que reafirmar, ¿no?, las propuestas que nosotros hemos haciendo y lo que tenemos que no demandar, sino que mandatar a los gobiernos a lo que se tiene que hacer, porque la sociedad en su conjunto ha ido dándose cuenta de la validez que teníamos en nuestra propuesta, no solamente soberanía alimentaria, lo que significaba reformas agrarias, integrales, populares, ¿no?, que volviéramos a retornar a sistemas agroalimentarios, ¿no?, que significara recuperar conocimientos y saberes, pero también proyectar la ciencia y los avances que hoy día se han ido desarrollando en función de una alimentación que sea para todo el mundo, porque cuando hemos hablado de soberanía alimentaria, nosotros también hablamos de cuán soberanos somos los seres humanos, ¿no? Para nosotros la alimentación no es un problema solamente de los campesinos, es un problema que hoy día implica a toda la sociedad, y por eso decimos, cuando hablamos de soberanía, hablamos de los derechos de los pueblos. En ese aspecto, la CLOC y la Vía Campesina hemos jugado un papel tremendamente importante, pero hoy día esta situación va validando nuestro planteamiento. Hoy día tenemos una población que mira hacia el campo, que espera en nosotros la solución. Y para tener esa solución, nosotros tenemos que ser capaces de poder proyectar las nuevas políticas agrícolas que tendrán que haber en cada uno de los gobiernos, ¿no?, en cada una de las conciencias frente a cómo nos estamos alimentando y el papel que juega la agricultura y cómo enfrentamos este sistema capitalista. Y no lo podemos enfrentar si tenemos un ejército de cesantes y la mayoría de los trabajadores del país han estado cesantes. Y las medidas que se toman de los gobiernos no van a favorecer precisamente las políticas agrícolas, sino que están favoreciendo las empresas y la banca. No, se siguen haciendo leyes a espaldas nuestras, están aprovechando el minuto. Si uno empieza a revisar las promociones que hay a nivel de los gobiernos, los nuevos ministros, sacan a uno, ponen al otro, que le dé mucho más garantía al capital. Entonces creo de que estamos ante una situación extremadamente delicada desde el punto de vista de la seguridad de la población, pero extremadamente delicada desde el punto de vista del aprovechamiento que el capital está haciendo a esta situación. Nosotros hemos dicho que tenemos que tener cuidado, porque generalmente después de las crisis ha salido fortalecido el capital. Y nosotros esperamos que después de esta crisis, con toda esta posibilidad que hemos tenido nosotros incluso de repensarnos, de reinventarnos todos los días, va a salir fortalecido el movimiento. No estamos en silencio, pero tampoco no estamos todos en casa. Yo creo que los campesinos y campesinas hoy día están haciendo todos los esfuerzos por mantener sistemas alimentarios que hasta ayer estaban coartados por los gobiernos. Hoy día nos requieren y nos necesitan. Y por eso que ponen en primera línea la producción campesina. Y nosotros no estamos diciendo que tenemos que ponerla en primera línea, tenemos que ponerla en una razón que no puede cambiar ni puede variar si esta situación en algún minuto va a pasar. No es un problema de vacuna, es un producto de conducta humana, es un problema de raciocinio humano, es de entender, dijéramos, que todo lo que hoy día aparece es producto de este capitalismo salvaje que hoy día domina en nuestros países. Por eso nos parece importante de hacer una memoria frente a lo que ha venido planteando sistemáticamente la CLOC y la Vía Campesina. Hemos planteado la soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos, y no solamente como un derecho campesino. Pero para que ese derecho de los pueblos pueda ser ejercido por todo el pueblo, tienen que haber políticas agrarias claras que tomen en cuenta la necesidad de un sector que tiene uno de los más nobles oficios de producir la alimentación para los países y poder, dijéramos,
cumplir en relación de lo que son estos 11 puntos que ha ido poniendo, dijéramos, la vía campesina como medidas urgentes. ¿Cuáles son las nuevas políticas agrarias que tendrán que reformularse después de este hecatombe mundial, que de respuesta a los pueblos y no respuesta al capital? ¿Cuáles son los recursos que se van a destinar para que la agricultura campesina, la agricultura de los pueblos indígenas o la agricultura a pequeña escala, como la denominan hoy, puedan realmente poder reproyectarse? Como decía Rilma, hoy día hay una producción que me gustó mucho, los cultivos, dijéramos, de ciclo corto, que es lo que tenemos que hacer en estos minutos, los cultivos de ciclo corto. Pero para eso se requieren no solamente recursos, se requiere transporte. El campo queda aislado en estos minutos. Nosotros hemos tenido serios problemas, por ejemplo, para que la agricultura, sobre todo la producción de las mujeres, pueda salir a la ciudad, porque la contingencia que nosotros tenemos hoy día está impidiendo prácticamente el poder cubrir y sacar los productos hacia los mercados locales. Hoy día es el momento de reinstalar con fuerza los mercados locales, y para eso se tienen que tomar medidas. Ustedes habrán sabido, por ejemplo, que antes de ayer, después que se levantó la cuarentena en Temuco, las compañeras mapuches salieron con sus productos, con sus verduras, como lo han hecho históricamente con los canastos, y fueron fuertemente reprimidas, ¿no? Su producción malograda, desparramada por las calles y más encima encarcelada. O sea, los sistemas represivos no han parado, al contrario. Yo creo que lo que hoy día pretenden los gobiernos es mantenerlo en el temor, en el aislamiento, de tal manera que nosotros no podamos hacer oír nuestra voz, y es necesario mantener la mística que ha mantenido, que la CLOC ha mantenido durante todos estos años, no dentro de nuestro movimiento, sino que una mística de lucha que va más allá de la CLOC y la vía campesina. Las medidas, compañeros, que nosotros tenemos que ir afincando, que tenemos que ir tomando con mucha fuerza, ¿no? Tiene que ver en relación, dijéramos, a esta demanda histórica, a lo que significa hablar de lo que nosotros vemos como una reforma agraria integral, a poder parar el tema de los despidos, ¿no? Que se están haciendo, incluso gobiernos como el nuestro, que ha sacado una ley de protección al trabajo para que la cesantía le pague a los trabajadores, han sido precisamente estas grandes tiendas, estas multinacionales, las que se han apoderado de eso. Por lo tanto, la banca también juega aquí un juego muy sucio en relación a poder, dijéramos, seguir en esta dirección que los gobiernos hoy día están planteando. Lo decía la compañera, el peso más grande de estos minutos recae sin duda sobre la espalda de las mujeres. No solamente porque ha aumentado la violencia, que es tremendo, porque la violencia ha aumentado en las mujeres, ha aumentado en el hogar, muy fuertemente en la ciudad, más que en el campo, porque en el campo todavía estamos con un trabajo que no podemos estar en la casa, estamos trabajando de cabeza, ¿no? Pero la violencia ha sido terrible, pero además nosotros si miramos, dijéramos lo que significa el sobrevivir hoy día, el buscar los alimentos o la complementación para la dieta alimentaria que hoy día tenemos es tremendamente difícil, ¿no? El estar manteniendo a los niños en la casa y las clases en casa, o el teletrabajo que se ha expandido, o esta necesidad que tenemos de comunicarnos mediante estos sistemas donde tenemos que estar aprendiendo de todo para poder tener una comunicación entre nosotros y que esa comunicación realmente vaya afianzando y vaya divulgando el planteamiento de la CLOC por todo el continente. Yo creo, compañera, de que nosotros tenemos estos 11 puntos. Yo vería si los compañeros los pueden poner en pantalla. Yo traté de sacarlo ahora para poder enumerarlo, pero no pude, ¿no? Pero creo que ese es el llamado más importante que nosotros hacemos a nuestros sectores y pedimos el apoyo del conjunto de la sociedad que hoy día va entendiendo que el problema principal radica en garantizar la alimentación de los pueblos. Un pueblo con hambre no tiene la capacidad de lucha que requerimos para ir cambiando y a ir acabando con estos sistemas dominantes hoy día. Es cierto que el capital está en crisis, nos costó ver la crisis, ¿no? Y estas pandemias son producto de esa crisis del capital, pero además decir de que esto no emerge de la nada, ni emerge del laboratorio de China, como quieren decir, o de este otro laboratorio, emerge de los sistemas de producción siniestros
que ha inventado el capital para dominar al pueblo mediante la alimentación. Entonces, hoy día es la hora de soberanía alimentaria, es la hora de lucha, es la hora de darle validez al planteamiento que hemos hecho los campesinos y las campesinas, y nosotros tenemos que seguir animando la esperanza, seguir recreando una mística, ¿no?, de alegría en medio de todo lo que hemos sido capaces de alcanzar, porque el miedo no nos puede ganar ni nos puede vencer. Cuando nos unimos, cuando podemos compartir eso, somos pueblos invencibles. Y eso lo hemos demostrado a través de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Panchita. Creo que ha sido bastante importante, dado que está colocando aquí las propuestas que hemos construido durante todos estos más de 25 años. Y quiero decir que lo que ha planteado la compañera Panchita, lo tenemos en las páginas de la Vía Campesina y también lo encontramos en las páginas de la CLOC, ¿sí? Exactamente, en la página de la Vía Campesina es www.viacampesina.org y el / CLOC Vía Campesina. Volver al campo se llama este artículo, escrito por el compañero Fausto Torres. Y también tenemos los desafíos durante y después de la pandemia, que es la declaración que hemos hecho desde la Comisión Política de la CLOC Vía Campesina, que también lo encontramos en la página de la CLOC. Ya se nos acaba el tiempo y me gustaría que en un minuto Jazmín pudiera cerrar planteando un poco lo que significa para nosotros la campaña de la no violencia contra las mujeres y cerrar el conversatorio. En un minutito, Yasmín. Bueno, creo que reactivar y fortalecer la campaña de la no violencia hacia las mujeres campesinas o rurales significa posicionar y reconocer el papel que hemos venido ejerciendo las mujeres en la producción, en la reproducción y en los cuidados, porque nosotras cuidamos a todo mundo, pero a nosotras nadie nos cuida. Entonces es importante colocar que las mujeres hacemos un aporte económico, político, social y cultural en la vida misma de los países y en la reactivación de la alimentación y el cuidado de nuestras plantas y de nuestros animales incluso. Entonces, por eso para nosotras la campaña significa organizadas, ejerciendo derechos y cuidando la vida, porque nos necesitamos vivas y vivas queremos seguir forjando la lucha y globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Muchas gracias. Lolito, ¿por qué en un minuto la importancia de la alianza entre el campo y la ciudad en este momento tan importante? Abre el micrófono, Lolito, no te escuchamos. Es fundamental, digo, nosotros, yo no tuve mucho tiempo que hubiera querido entrar, sobre todo en la parte del gobierno federal está haciendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá en una nueva etapa, y eso va a traer dificultades graves al país, sobre todo en un numeral que tiene, que en México se llama la UPOD 91, donde le dan facultades a las empresas de que puedan administrar la producción de semillas. En México, por ejemplo, una sola persona controla el 70% de la semilla de los vegetales. Entonces, hay necesidad del vínculo entre ciudad y campo, sobre todo para la producción de alimentos más sanos, que es una de las cuestiones que nos está yendo ahorita mal también en México, sobre todo en la obesidad, en la diabetes, creo que en todo el mundo, pero porque se está produciendo con técnicas todavía de agroquímicos y de muchos productos cancerígenos, y no con una técnica de una agricultura más sana, donde los productores puedan tener sobre todo alimentos de mayor calidad para el pueblo. Ese es el vínculo que tiene que haber, decía Panchita hace ratito,
de la salida de nuestros productores a los mercados, hay una represión muy fuerte, sobre todo ahorita con el coronavirus, pero tiene que, ese tiene que ser uno de los vínculos importantes, del productor directo al consumidor en la comercialización de algunos productos. Yo ahí la dejaría, le agradezco mucho a todas y a todos el apoyo, la invitación. Muchas gracias, Lolito. Chita, ha sido muy importante todas las propuestas que has colocado aquí. A mí me gustaría que le colocáramos como final al conversatorio de la importancia de la unidad y de lo que significa para nosotros globalizar la lucha y globalizar la esperanza. Creo que eso es lo fundamental, ¿no? Pienso que este 1 de mayo fue una reafirmar, dijéramos, de la necesaria unidad para hacer frente no solamente a la pandemia, sino que para hacer frente al capital y para hacer frente a las políticas que hoy día se están tejiendo. Yo quiero hacer un llamado de alerta, porque la verdad es que en medio de todo lo que hoy día, las medidas sanitarias, las reglas que están poniendo, las cuarentenas que se están instalando, detrás de esto, si nosotros empezamos a revisar, los gobiernos están sacando una serie de acuerdos y tomando una serie de medidas que se nos pasan por alto, que en medio de todo lo que tenemos que hacer, del trabajo que hay, no nos podemos dar cuenta. Entonces tenemos que estar alerta para poder informar a nuestra gente. Esta es nosotros decimos, se ha dado una tregua frente a la lucha y la movilización, pero los pueblos, ni los campesinos, ni las mujeres estamos desmovilizadas, ¿no? Creo que la consigna de decir que estamos en casa y no estamos en silencio es tremendamente importante. Pero además de eso, decir de que estamos en casa, los que tienen que estar, los trabajadores del campo, estamos en el campo produciendo para garantizar alimentación a la gente y no estamos en silencio y estamos luchando y trabajando. Entonces, en ese aspecto, y construyendo unidad, creo que hay una cosa importante de decir. Hoy día, por ejemplo, la gente en toda la dimensión está tomando, y la solidaridad está tomando mucha fuerza, y están buscando medios de resistir, que han sido históricos nosotros, nuestras ollas comunes, los comprando juntos, ¿no? El estar atento a lo que pasa con los vecinos y las vecinas. Creo que esta etapa a nosotros nos vuelve hacia adentro, a mirarnos hacia adentro, para poder proyectarnos con más fuerza hacia afuera, para poder construir la unidad, pero para poder levantar la solidaridad de clase, que es lo que va a hacer florecer la unidad y lo que nos va a mantener en resistencia y nos va a hacer pensar y repensar para hacer propuestas concretas, para construir conjuntamente, sobre todo con la clase trabajadora, sobre todo con los trabajadores de la ciudad, que hoy día están tremendamente golpeados. El campo hoy día, todo el mundo está mirando hacia el campo. Los campesinos que salieron del campo están volviendo, ¿no? La gente está volviendo a sus países. Acá en la puerta de la embajada de Venezuela están los venezolanos pidiendo retornar a sus países, ¿no? Los bolivianos perdiendo, es tremendo. Hay una cuestión que yo creo que es bueno mirarla, porque la gran mayoría de esa gente que está retornando, tanto de la ciudad hacia el campo, como de los países a sus países de origen, en la gran mayoría es gente que salió del campo buscando un nuevo horizonte y se dio cuenta de que ese nuevo horizonte lo tenemos que construir conjuntamente en nuestros propios países. Yo creo que es la solidaridad, la unidad, la mística y la lucha, y sobre todo la esperanza, es lo que hoy día anima el quehacer del mundo popular en esta resistencia, no solamente al coronavirus, sino que a la ofensiva enorme del capital. Cuando hay crisis, los golpes son más grandes y las medidas que van tomando son mucho más aceleradas. Ayer Trump, el tramposo de Estados Unidos, tuvo entrevistas con varios gobiernos nuestros en Latinoamérica. Y cuando ha estado llamando personalmente a los presidentes y jactándose de eso, es porque quiere silenciar lo que hoy día está viviendo, ¿no?, el pueblo norteamericano, que se está muriendo por montón, porque ahí se han puesto los intereses también en función del capital, de mantenerse en la soberbia de ser el imperio más poderoso y de no mirar, dijéramos, en función de los pueblos y de su gente principalmente. Ese es el imperio del capital, ese es el dominio de los yanquis, ¿no?
y yo creo que nosotros somos la esperanza para el día de mañana, construir esa patria libre, soberana, nuestra patria socialista. Muchas gracias, Panchita. Bueno, entonces, solo dejar 3 cosas para cerrar de lo que se ha planteado aquí, de la importancia de la alimentación, de la soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos, y eso significa que hayan políticas agrarias claras, lo mismo que hayan recursos destinados para la agricultura campesina, indígena y afrodescendiente para sostener, para garantizar la alimentación de los pueblos. Igualmente, la demanda histórica que tenemos de las reformas agrarias integrales y populares en los diferentes países. Muchísimas gracias, Jazmín, gracias Lolito, gracias Panchita, Rilma. Ese es un conversatorio más, vamos a tener otros, los temas son bastante importantes y desde la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo CLOT Vía Campesina les agradecemos a todos y a todas por la atención y les moderó Nuri Martínez, Defensor, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y abrazo a todos.